Cuando el multimillonario tecnológico Marcus Chen entró al pequeño restaurante de Rosa disfrazado de un hombre sin hogar, esperaba desenmascarar a otro dueño de negocios codicioso. En cambio, descubrió a una mujer que le dio su última comida, pagó sus facturas médicas falsas y lo trató como a familia. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluso la propia Rosa. Antes de sumergirnos en esta increíble historia real que restaurará tu fe en la humanidad, aplasta ese botón de me gusta si crees en el karma, y suscríbete para más historias inspiradoras que prueban que las buenas acciones nunca pasan desapercibidas. Imagina esto: el centro de Detroit, donde los edificios abandonados proyectan largas sombras sobre aceras agrietadas, y la esperanza es tan escasa como una comida decente. En el corazón de este vecindario olvidado se encuentra un pequeño restaurante con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante que simplemente dice Rincón de Rosa. Pero no te dejes engañar por su humilde apariencia. Este lugar estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las historias de karma más extraordinarias que he presenciado. Rosa Martínez había estado dirigiendo ese restaurante durante 8 años, desde que su mundo se vino abajo. A los 45 años, se conducía con la dignidad silenciosa de alguien que había aprendido a encontrar fuerza en los lugares más oscuros. Su esposo murió en un accidente automovilístico cuando su hija Sofía tenía apenas 8 años, y la compañía de seguros encontró todas las excusas posibles para negarles la cobertura. Rosa se quedó con nada más que deudas, dolor y una niña que necesitaba que su madre fuera todo. Pero lo que hacía diferente a Rosa era que, en lugar de volverse amargada, se volvió más amable. Cada mañana, abría ese restaurante sabiendo que apenas podía pagar las cuentas, y aún así servía comidas gratis a cualquiera que entrara hambriento. Cuando los clientes no podían pagar, simplemente decía, devuélvelo cuando puedas. Las paredes estaban cubiertas de notas de agradecimiento de personas cuyas vidas había tocado en sus momentos más oscuros. Sofía, ahora de 16 años, era todo para Rosa. Brillante, compasiva y con el sueño de estudiar ingeniería en el MIT. Pero ambas sabían que ese sueño era tan inalcanzable como las estrellas. La universidad era un lujo que simplemente no podían pagar. Rosa se quedaba despierta por las noches, calculando y recalculando sus escasas finanzas, preguntándose cómo podría darle a su hija el futuro que merecía. Mientras tanto, a 3.000 millas de distancia en Silicon Valley, Marcus Chen se sentaba en su oficina de cristal con vista a la bahía de San Francisco. Con un valor de $2.80 mil millones gracias a su revolucionaria empresa tecnológica, Marcus tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto fe en la naturaleza humana. Verás, Marcus creció en la pobreza, y su camino al éxito estuvo lleno de personas tratando de aprovecharse de él. Se volvió cínico, creyendo que todos tenían un precio, que la amabilidad era solo una máscara para obtener algo a cambio. Fue entonces cuando Marcus se topó con un artículo sobre el restaurante de Rosa en línea. El reportaje retrataba a Rosa como una heroína local, alimentando a personas sin hogar y apoyando a su comunidad. Pero Marcus puso los ojos en blanco mientras lo leía. Otro truco publicitario, murmuró a su asistente Sara. Solo otra dueña pretendiendo ser caritativa para mejorar su imagen. Sara, quien llevaba 5 años trabajando con Marcus, reconoció esa mirada en sus ojos. ¿Qué estás pensando, Marcus?, preguntó con cautela. Estoy pensando que es hora de desenmascarar a otra falsa santa, respondió Marcus con una sonrisa fría. Voy a ir a Detroit y voy a probar que Rosa Martínez es igual que los demás, codiciosa y egoísta cuando cree que nadie la está mirando. Su plan era simple pero cruel. Marcus se disfrazaría de Mike, un veterano sin hogar, y pondría a prueba el carácter de Rosa cuando ella no tuviera nada que ganar al ayudarlo. Esperaba exponer su verdadera naturaleza y añadir otro capítulo decepcionante a su colección de fracasos humanos. Sara trató de advertirle que ese plan podía salir mal, pero Marcus ya estaba haciendo los arreglos para volar a Detroit. Lo que Marcus no sabía era que estaba a punto de encontrarse con alguien que desafiaría todo lo que creía sobre la humanidad, y cambiaría sus vidas para siempre. En una fría mañana de martes de marzo, un hombre que parecía no haber visto una ducha en semanas empujó la puerta del restaurante Rincón de Rosa. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello enmarañado, y apestaba a calle. Este era Marcus Chen, multimillonario,
transformado en Mickey el veterano sin hogar a través de una preparación meticulosa y una actuación digna de Hollywood. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Una mujer con su hija pequeña recogió rápidamente sus cosas y se mudó a una mesa al otro extremo del restaurante. Un hombre mayor se quejó en voz alta. Este lugar está empeorando. Primero la comida, ahora dejan entrar a vagabundos. ¿Pero Rosa? Rosa se acercó a este extraño con una cálida sonrisa capaz de derretir el invierno. Buenos días, cariño, dijo suavemente. ¿Qué puedo ofrecerte? Marcus, manteniéndose en personaje, murmuró. Solo un poco de agua, señora. No tengo dinero. Sin dudarlo, Rosa lo guió a una mesa en la esquina, no para esconderlo, sino porque era el lugar más cálido del restaurante, justo al lado del calentador. El agua viene en camino, dijo, pero pareces hambriento. ¿Qué tal unos huevos con pan tostado? Invita a la casa. Marcus protestó débilmente. No puedo pagarte. Te pedí que lo hicieras, interrumpió Rosa con una sonrisa sabia. Solo devuélvelo cuando puedas, sí. Mientras Marcus se sentaba, atónito ante esa amabilidad inmediata, Rosa le sirvió un plato lleno de huevos revueltos, pan tostado con mantequilla, tocino crujiente y papas fritas. Incluso le trajo una taza de café humeante sin que él lo pidiera. Cuando los otros clientes seguían mirando y susurrando, Rosa se colocaba entre ellos y Marcus, creando un escudo de protección con su presencia. Ese primer encuentro se suponía que sería una prueba de una sola vez, pero Marcus se encontró regresando día tras día. Cada mañana, Rosa saludaba a Mickey con una calidez genuina, sin hacerlo sentir jamás como una carga o un caso de caridad. Se sentaba con él cuando el restaurante estaba tranquilo, escuchando sus historias cuidadosamente inventadas sobre ser un veterano con mala suerte. Pero lo que realmente sorprendió a Marcus no fue la amabilidad de Rosa hacia él. Fue presenciar cómo trataba a todos los que entraban por esas puertas. La vio dar comida extra a una joven madre que luchaba por alimentar a sus 2 hijos. La vio permitir que un anciano se sentara toda la tarde en la cabina de la esquina, tomando una sola taza de café porque estaba solo y no tenía a dónde ir. Cuando una familia no podía pagar toda la cuenta, Rosa misteriosamente olvidaba cobrarles por las bebidas o el postre. Durante sus conversaciones, Rosa se abrió con Mickey sobre sus propias luchas. Le habló sobre la pérdida de su esposo, sobre la compañía de seguros que los abandonó cuando más los necesitaban. Habló sobre los sueños de Sofía y su propia culpa por no poder ofrecerle mejores oportunidades. Pero nunca sonó amarga o resentida, solo decidida a seguir luchando por el futuro de su hija. El momento más desgarrador llegó cuando Rosa invitó a Mickey a unirse a ellos en la celebración del cumpleaños número 16 de Sofía en la parte trasera del restaurante. Imagina esto, un multimillonario disfrazado, sentado en una mesa plegable cubierta con un mantel de plástico, compartiendo un pastel del supermercado con una mujer y su hija que lo trataban como familia. Sofía, madura más allá de su edad, conversaba con Mickey sobre su servicio militar, agradeciéndole por su sacrificio. Marcus se sentía el mayor farsante del mundo, pero no podía irse. Entonces llegó la crisis que lo cambió todo. El casero de Rosa, un hombre de mirada fría y traje caro, irrumpió en el restaurante un concurrido viernes por la tarde. Su voz resonó por todo el local mientras exigía 3 meses de renta atrasada, $12,000, o Rosa sería desalojada al final del mes. Las conversaciones se apagaron mientras cada cliente observaba cómo se desarrollaba esa humillante escena. Pero no era solo la renta. El inspector de salubridad había multado a Rosa por violaciones de equipo que costarían $8,000 en reparaciones. La vieja estufa estaba al borde de colapsar. El refrigerador hacía ruidos inquietantes, y el extractor había dejado de funcionar por completo. Rosa estaba atrapada en una situación imposible. Necesitaba $20,000 que simplemente no tenía. Marcus observó desde su cabina en la esquina mientras la compostura de Rosa finalmente se quebraba. Después de que el casero se fue y el último cliente salió, ella se sentó frente a Mickey con lágrimas corriendo por su rostro. No sé qué voy a hacer, susurró. He intentado todo, préstamos, becas, hasta pensé en vender mi anillo de bodas. Pero no es suficiente. Vamos a perderlo todo, y no sé cómo decirle a Sofía que sus sueños están muriendo con este lugar. Fue entonces cuando Marcus tomó la decisión que lo atormenta hasta hoy. Aún fingiendo ser Mickey, el veterano sin hogar, le dijo a Rosa que necesitaba una cirugía de emergencia por una afección cardíaca pero que no tenía seguro ni dinero. El tratamiento costaría $3,000, mintió, y sin él, podría no sobrevivir el mes.
Lo que Rosa hizo después se quedará conmigo para siempre. Esta mujer, que estaba al borde de perder todo por lo que había trabajado, que acababa de ser informada de que necesitaba $20,000 que no tenía, fue a su bolso y sacó un pequeño sobre. Dentro había $3,000 en efectivo, cada centavo de sus ahorros personales. Dinero que había estado juntando lentamente para las solicitudes universitarias de Sofía, para un futuro que ahora parecía imposible. «Tómalo», dijo Rosa, presionando el sobre en las manos temblorosas de Marcus. «Tu vida vale más que el dinero. Sofía lo entenderá. Ella querría que te ayudara». Marcus miró ese sobre, sabiendo que sostenía la última esperanza de esa mujer. Esta madre acababa de sacrificar los sueños de su hija por un extraño que creía que se estaba muriendo. En ese momento, Marcus Chen se dio cuenta de que había descubierto algo que se había convencido de que no existía: bondad pura y desinteresada. Pero en lugar de revelar la verdad y poner fin a su cruel farsa, Marcus tomó el dinero y salió a la noche de Detroit, cargando con el peso del sacrificio de Rosa y su propia devastadora mentira. Se sentó en su habitación de Hotel 5 Estrellas, mirando fijamente el sobre que contenía los ahorros de toda la vida de Rosa, sintiéndose la persona más pequeña del mundo a pesar de sus miles de millones. Por primera vez en años, el magnate tecnológico se vio obligado a enfrentar en lo que se había convertido: un hombre tan envenenado por el cinismo que puso a prueba la bondad de alguien que solo le mostró compasión. A la mañana siguiente, Marcus tomó una decisión que lo aterraba. Iba a decirle la verdad a Rosa, enfrentar las consecuencias de su engaño, de alguna manera, intentar enmendar las cosas. Se aseó, se puso su costoso traje y entró al restaurante Rincón de Rosa como él mismo, por primera vez. Rosa levantó la vista mientras limpiaba las mesas, y por un momento no lo reconoció. Ese hombre bien vestido le parecía familiar, pero no lograba ubicarlo. Entonces Marcus habló, y su voz lo delató. «Rosa», dijo en voz baja, «mi nombre no es Mike. Soy Marcus Chen, y te debo una explicación». La sangre desapareció del rostro de Rosa mientras las piezas comenzaban a encajar. Miró a ese hombre que no se parecía en nada al veterano sin hogar que había estado alimentando durante 2 semanas, pero cuya voz reconocería en cualquier parte. «No entiendo», susurró, pero incluso al decirlo, la horrible verdad comenzaba a hacerse evidente. Marcus le explicó todo: quién era realmente, por qué había ido a Detroit, la prueba que diseñó para exponer lo que creía que sería su codicia y egoísmo. Con cada palabra, la expresión de Rosa se volvía más fría, su decepción más profunda. Cuando terminó, el silencio entre ellos se sentía como un abismo. «Lárgate», dijo Rosa, con la voz apenas contenida. «Solo, lárgate de mi restaurante». «Rosa, por favor. Te dije que te largues», gritó, finalmente perdiendo la compostura. «¿Cómo te atreves a entrar en mi vida, en la vida de mi hija, fingiendo ser alguien que no eres? ¿Cómo te atreves a hacer que me importe alguien, solo para probar un punto enfermo sobre la naturaleza humana?» Los pocos clientes de la mañana miraban mientras Marcus se quedaba allí, sintiéndose más pequeño que nunca. Extendió el sobre con los $3,000, pero Rosa se dio la vuelta. «Quédatelo», dijo con amargura. «Considéralo pago por el entretenimiento. Ya obtuviste lo que buscabas, prueba de que algunas personas son lo suficientemente tontas como para confiar en extraños. Ahora vete». Marcus salió del restaurante con las palabras de Rosa resonando en sus oídos, pero no se fue de Detroit. En cambio, llamó a su asistente Sara y le pidió que volara inmediatamente. Sara había estado investigando los antecedentes de Rosa durante días, y lo que descubrió habría impresionado incluso al más escéptico. Durante 8 años, desde la muerte de su esposo, Rosa había estado alimentando a personas sin hogar de forma gratuita, sin jamás publicitar sus esfuerzos ni buscar reconocimiento. Durante los duros inviernos de Detroit, se quedaba abierta hasta tarde para ofrecer calor a quienes lo necesitaban. Sara encontró docenas de testimonios de personas cuyas vidas Rosa había tocado en sus peores momentos. Un adicto en recuperación que le atribuía el seguir vivo durante el síndrome de abstinencia. Una familia que vivió en su coche durante 3 meses mientras Rosa los alimentaba todos los días y los ayudaba a encontrar un hogar. Una adolescente fugitiva a quien Rosa convenció con dulzura de volver a la escuela. «Marcus», dijo Sara mientras se sentaban en el vestíbulo del hotel, «esta mujer no solo es amable con las personas sin hogar. Ha sido un salvavidas para toda esta comunidad. Y nunca ha pedido nada a cambio». La culpa estaba devorando a Marcus, pero más que eso, estaba experimentando algo que no sentía desde hacía años: un remordimiento genuino y la necesidad desesperada de hacer las cosas bien. Rosa le había demostrado que su visión cínica del mundo no solo era equivocada,
sino destructiva. Ella probó que la bondad verdadera aún existía, y él pagó esa bondad con engaño y crueldad. 3 días después, Marcus regresó al restaurante. Rosa lo vio acercarse por la ventana y se dirigió inmediatamente a la puerta, claramente con la intención de echarlo. Pero Marcus levantó un papel, un cheque que hizo que Rosa se detuviera en seco. Esto cubre tu renta, las reparaciones del equipo y lo suficiente para mantener el restaurante funcionando durante los próximos 2 años, dijo Marcus a través del vidrio de la puerta. No es caridad ni dinero por culpa. Es un reconocimiento de que estaba equivocado en todo. Rosa lo dejó entrar con desgana, pero cruzó los brazos y su expresión seguía siendo de cautela. No quiero tu dinero, señor Chen. No quiero nada de ti. Lo sé, respondió Marcus. Y por eso mismo te lo ofrezco. Rosa, vine aquí esperando encontrar a otra persona fingiendo ser buena para su propio beneficio. En cambio, encontré a alguien que encarna todo lo que me había convencido que ya no existía. Me diste una esperanza que ni siquiera sabía que había perdido. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero esto no se trata de que yo quiera sentirme mejor. Se trata de reconocer que lo que haces aquí, la forma en que tratas a las personas, la comunidad que has construido, es algo que el mundo necesita. Quiero ayudarte a expandirlo. Rosa miró el cheque, luego a Marcus. ¿De qué estás hablando? Una sociedad, dijo Marcus simplemente. No como un multimillonario tratando de calmar su conciencia, sino como alguien que finalmente entiende que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Ayúdame a crear cocina comunitaria de Rosa en ciudades de todo el país. Enseña a otros que la bondad y el buen negocio pueden coexistir. Por primera vez desde que descubrió su verdadera identidad, Rosa miró a Marcus sin rabia en los ojos. En su lugar, vio algo que la sorprendió. Humildad genuina en un hombre que claramente no estaba acostumbrado a ser humilde. ¿Por qué harías esto?, preguntó en voz baja. Marcus sonrió con tristeza. Porque tú me enseñaste que las personas más ricas no son las que más tienen, sino las que más enriquecen la vida de otros. Y Rosa, tú eres la persona más rica que he conocido. 6 meses después, Rosa se encontraba en la cocina de su renovado restaurante, observando a Sofía hacer panqueques con la seguridad de alguien que creció entre fogones. Pero todo era diferente ahora. El equipo viejo había sido reemplazado, el comedor se había expandido, y lo más importante, el modelo de comedor comunitario de Rosa se estaba replicando por todo el país. La sociedad con Marcus fue difícil al principio. Rosa insistió en mantener el control mayoritario de su restaurante original y voz igual en todas las decisiones de expansión. Marcus, para su crédito, aceptó sin dudarlo. Entendía que esta no era una visión para controlar. Era el corazón y el alma de Rosa lo que hacía que funcionara, y su papel era simplemente proporcionar los recursos para que esa magia llegara a más personas. La cocina comunitaria de Rosa ahora operaba en 15 ciudades, cada una siguiendo el mismo principio. Por cada comida comprada, se entrega una gratis a alguien necesitado. Pero no se trataba solo de comida. Cada ubicación estaba asociada con programas locales de capacitación laboral, centros de rehabilitación y refugios. Se convirtieron en centros comunitarios donde se servía dignidad junto con cada comida. Sofía recibió una beca completa para el MIT, obra de Marcus, aunque le hizo prometer a Rosa que nunca se lo contaría. Se lo ganó con sus calificaciones y su corazón, insistió él. Yo solo me aseguré de que el dinero no fuera una barrera. La verdadera transformación, sin embargo, fue en el propio Marcus. El multimillonario cínico que llegó a Detroit para exponer la codicia humana se convirtió en alguien que visitaba cada sede de Rosa no para sesiones de fotos o juntas de consejo, sino para limpiar mesas, lavar platos y escuchar las historias de personas que habían sido ayudadas por la visión de Rosa. Una noche, exactamente 1 año después de su primer encuentro, Marcus se sentó en el restaurante original de Rosa viendo cómo ella entrenaba a un nuevo empleado. Un veterano sin hogar que había estado comiendo gratis allí durante 3 meses antes de que Rosa lo convenciera de postularse al trabajo. La ironía del círculo completo no pasó desapercibida para ninguno. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Rosa, sentándose frente a Marcus.
Solía quedarme despierta por las noches preguntándome cómo podría darle a Sofía el futuro que merecía. Ahora me doy cuenta de que ya se lo estaba dando. El ejemplo de cómo tratar a las personas con dignidad y bondad. Marcus asintió, pensando en cómo su definición de éxito había cambiado completamente. Las acciones de su empresa se habían disparado tras el lanzamiento de la iniciativa Rosa, pero eso ya no era lo que importaba. Lo que importaba eran los miles de comidas servidas, los cientos de empleos creados y los incontables actos de bondad que se extendían desde cada sede. «Necesito preguntarte algo», dijo Marcus, con voz seria. «¿Me perdonas? Por el engaño, por probarte como si fueras parte de un experimento». Rosa reflexionó con cuidado. «Sabes, estuve más enojada contigo que con cualquier otra persona. Pero luego me di cuenta de algo. Tu prueba reveló quién soy realmente, incluso para mí misma. Y tal vez eso era lo que tú necesitabas ver también. No solo quién soy, sino en quién podías elegir convertirte tú». Como si fuera por señal, Sofía salió corriendo por las puertas de la cocina, de regreso de su primer semestre en el MIT. Abrazó a su madre con fuerza, luego sorprendió a Marcus abrazándolo también. «Gracias», le susurró al oído, «por ayudar a mi mamá a mostrarle al mundo lo que yo siempre he sabido, que ella es extraordinaria». Marcus sintió lágrimas en los ojos mientras veía a Sofía ayudar a su madre a atender a los clientes de la noche. 3 generaciones de bondad en acción, Rosa enseñando a Sofía, y ambas enseñándole a él que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que entregas. El karma que llevó a Marcus al restaurante de Rosa disfrazado de un hombre sin hogar había cerrado el círculo. Él quiso exponer la codicia y descubrió la gracia. Planeó probar que la bondad era una mentira y aprendió que el cinismo era la verdadera ilusión. Su pequeña inversión de $20,000 generó millones en retornos, no solo financieros, sino espirituales, que le devolvieron la fe en la humanidad. Esa noche, al salir del restaurante, Marcus se detuvo a leer el nuevo letrero que Rosa había instalado en la puerta. «Todos los que entran aquí son familia. Todos los que salen, se llevan amor». Debajo, en letras más pequeñas: «Devuélvelo cuando puedas». Marcus sonrió, recordando la primera vez que Rosa le dijo esas palabras cuando él fingía ser alguien que no era. Ahora, por fin, entendía lo que ella quería decir. La bondad no es una transacción, es una transformación. Y a veces, cuando menos lo esperas, un extraño entra en tu vida, y lo cambia todo para siempre. La historia de Rosa demuestra que la bondad crea un efecto dominó que lo cambia todo. Si esta historia te inspiró, dale me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete para más historias verdaderas increíbles. Recuerda, nunca sabes quién te está observando cuando eliges ser amable. La próxima vez que encuentres a alguien que necesita ayuda, pregúntate: ¿serás como los clientes que se alejaron de un hombre necesitado, o serás como Rosa, que vio más allá de las apariencias y llegó al corazón humano? Porque en un mundo que a menudo parece gobernado por la codicia y el egoísmo, Rosa Martínez demostró que la compasión sigue viva, sigue siendo poderosa y sigue siendo capaz de transformar vidas de formas que nunca imaginamos. Tu bondad importa. Tu compasión importa. Y nunca sabes, la próxima persona a la que ayudes podría cambiar tu mundo para siempre.